panel que durante media hora nos vamos a ocupar de los desafíos que vienen en materia de sustentabilidad. Y para eso están conmigo, los voy a presentar de izquierda a derecha. En primer lugar, Constanza Gorleri, gerente de sustentabilidad de Banco Galicia. Constanza es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Es periodista también por la Universidad Católica y está hace 20 años en el Banco Galicia. ¿Hace cuánto a cargo de sustentabilidad? 8 años, así que vivió toda la evolución del cargo y de la sustentabilidad en sí mismo, así que le vamos a preguntar por eso en unos minutos. Francisco Murray es hoy director ejecutivo de Sistemas B, es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica, estuvo en el Citibank y en 2017 cofundó PAES. ¿Así es? Sí. Reinventaron la alpargata, ¿dicen? Algo así. Algo así. Y bueno, desde 2016 es director ejecutivo de Sistema B, así que también hoy ya empezamos a hablar un poco con el caso de Danone, que son las empresas B, y hoy vamos a seguir. A mi derecha está Karina Stokobás, es gerente de sustentabilidad de Natura para América Latina, ¿no? Así es. Exactamente, desde 2010. Sí, señor. Muy bien. Es socia cofundadora de Nuevos Aires, una ONG, y estudiaste periodismo en la USAL. ¿Dos periodistas? Dos periodistas. Tres, exactamente. Y a su derecha está Florencia Salvi, gerente de sustentabilidad de AmCham, hace 10 años también. 12 años. Bueno, se fue actualizando el currículum y entregaron ayer el premio de ciudadanía. Sí. Terminaron tarde, ¿no? Terminamos bueno, tarde. gracias por estar, Florencia. No, por favor. Si querés arrancar contándonos un poco, me comentabas recién fuera del micrófono, cómo cambió radicalmente lo que ustedes consideran sustentabilidad y cómo lo enfocan en esta edición del premio, que es la 19, fue. Exactamente. Sí. ¿Hacia dónde va la sustentabilidad ahora? Mira, nosotros entendimos que después de 19 años y de haber atravesado varios cambios de propuesta conceptual con el Premio Ciudadanía, lo que entendimos en esta edición era que estábamos en condiciones de posicionarnos. Nosotros creemos que el premio tiene una función de construir agenda o de señalar hacia dónde va la tendencia en términos de sustentabilidad. Las grandes compañías habían entendido que la gestión empresaria orientada a la sustentabilidad es una forma interesante de gestionar una empresa y queríamos ir por más. Entonces entendimos que reconocer empresas que estaban haciendo cosas muy interesantes en términos de iniciativas que tienen que ver con medio ambiente, gobierno y sociedad, era una forma, sigue siendo una forma, a todos nos gusta el reconocimiento, está muy bueno saber que lo que uno está haciendo tiene repercusiones en otros, por más que uno lo sabe en el día a día, el reconocimiento público es interesante. Y por otro lado, hay una nueva forma de hacer negocios que tiene que ver con las empresas de triple impacto, empresas que piensan los negocios de una manera distinta, que se proponen crear valor social, ambiental y económico a la vez, y eso es algo que si bien no tiene que ver con el corazón de las empresas que forman parte de AmCham, nosotros entendemos que es algo muy interesante que está pasando, que la nueva economía va hacia ahí y por eso entendimos que había que plasmarlo en las categorías del premio. Nos animamos y creo que salió bien, así que estamos muy contentos. Y Francisco, en esta nueva economía, ustedes de Sistema B reconocen a empresas B, como tuvimos Danone más temprano, como es Natura también, y ahora le vamos a preguntar sobre el proceso. Pero si querés contarme en 2 palabras en qué consiste que una empresa sea B, digamos, y cómo lo diferenciás de empresa B de Sistema B. Seguro. Como decía Flor, hoy está habiendo una nueva conciencia del sector empresario, donde se dieron cuenta que además de generar un negocio, que es válido, también podrían generar un impacto positivo. Y básicamente lo que hacen este tipo de empresas es integrar a su modelo de negocio la solución de problemáticas sociales o ambientales. Acá me gusta siempre hacer una aclaración, porque el primero que piensa alguien es en el RCE, pero la diferencia básica entre el RCE y lo que nosotros llamamos las empresas de triple impacto es que el impacto está adentro de la empresa, adentro del modelo de negocio, no está afuera. Y estas empresas básicamente tienen 3 grandes bottom line, tienen 3 grandes objetivos. Y lo que terminan generando
es que al mismo tiempo de que nacen de una idea, empiezan a nacer de una problemática a resolver. Eso es un cambio fundamental y es lo que origina lo que llamamos el propósito. Una empresa, para que sea B, la diferencia que tiene con una empresa tradicional de triple impacto, una empresa social, como se le llama también, es que decide someterse a una evaluación, que es la evaluación de impacto B, y si supera cierto puntaje y supera ciertos estándares, certifica como empresa B. Eso es la empresa B. Nosotros como Sistema B somos una organización que está en 67 países que promovemos un cambio en la economía, que el pilar, el motor son estas empresas, pero lo que decimos es que no alcanza con la empresa B y es por eso que promovemos inversiones de impacto, trabajamos en políticas públicas con el Estado, trabajamos con grandes empresas como Galicia, por ejemplo, en cómo podemos impulsar esta nueva economía. Nuestra visión es un poco más amplia y es por eso que tenemos objetivos un poco más generales. Y ustedes que lo vivieron en carne propia, digamos, el sistema, ¿qué cambió? ¿Cómo afectó al negocio certificar como empresa B? La certificación es un gran proceso de autoconocimiento, ¿sí? Y hay un punto más que quería agregar, que es el hecho de cambiar el estatuto de la empresa. Nosotros en Natura, si bien la empresa nació con una vocación, una intención muy concreta hacia este triple impacto económico, social y ambiental, el hecho de que esté plasmado en el estatuto que esta empresa está al servicio de crear una sociedad mejor en los 3 aspectos, me parece que hace toda la diferencia y hace la diferencia a largo plazo. Eso es un punto. Y el otro punto tiene que ver con este autoconocimiento. Es muy importante estar mirando, usar la certificación de empresa B y otras certificaciones que hay en el mundo para autoevaluarse, para entender qué es lo que está pidiendo el mundo, en dónde están las tendencias y cómo estamos nosotros gestionando este negocio y qué oportunidades tenemos. Entonces, es un proceso arduo, hay que concentrarse en buscar la información que muchas veces está dispersa, que procesos que no conocemos, que necesitamos enfocar y refinar, pero es un proceso de mejora continua. Constanza, ¿y cómo se plasma esto en una empresa? Hablábamos recién de tu experiencia. ¿Cómo evolucionó el cargo del gerente de sustentabilidad y hacia dónde va ahora, digamos, esta evaluación y autoconocerse? Quizá arrancaron, como en un principio, el término de responsabilidad social, haciendo asistencialismo, pintando escuelas, y hoy está tan vinculado al negocio. ¿Cómo fue esa evolución? Bueno, el Banco Galicia es una empresa que tiene más de 100 años en la Argentina y desde siempre sus accionistas han tenido como una lógica de mucho compromiso que ha facilitado esta suerte de profesionalización o mirada estratégica que la sustentabilidad viene teniendo. Nosotros venimos de un camino que te diría que más formalmente se inicia luego de la crisis del 2001, en donde empieza a haber un entendimiento de que hay que gestionar de una manera diferente para hacer cambios estructurales y cambios de fondo. Y hoy te diría que es una gerencia que se sienta a la mesa con el gerente general a la hora de pensar cualquier tipo de iniciativa vinculada a la estrategia. Entonces, ese camino es un camino que ha fortalecido las áreas de sustentabilidad en la medida que esas áreas se entiendan como parte de un todo que involucra al negocio en su esencia y que en algún momento también va a tender a disminuir su valor estratégico en la medida que haya una apropiación por parte de todos los sectores de esta mirada y de este entendimiento. Sí, después del panel vamos a ver un video en el que un especialista habla de que el cargo de director de sustentabilidad debería tender a desaparecer porque debería permear en toda la empresa, digamos, te referís a eso. Y así, yo estoy convencida de que tiene que ser así. Nosotros tenemos que ser facilitadores, articuladores, promotores, pero acá tiene que haber una apropiación de cada uno de los responsables de las distintas áreas del negocio. Florencia, y tuvimos hace un rato un par de CEOs acá que mostraban cómo la sustentabilidad necesita que la máxima autoridad se haga cargo y lo impulse en la empresa. ¿Eso crees que, más allá de los casos que estuvieron acá, es una generalidad o todavía cuesta? Ustedes que lo ven un poquito desde afuera de las empresas. Hay de todo, pero creo que tenemos pruebas como, por ejemplo, Paul Polman es un líder mundial que da mensajes muy claros y él es percibido como un activista de la sustentabilidad. Entonces, me parece que ese tipo de perfiles tiene como mucho eco en sus pares,
Hoy, por ejemplo, en nuestro board, en AmCham, tenemos un montón de CEOs que entienden perfectamente cuán estratégica es la cuestión de la sustentabilidad, pero no como algo no ligado al negocio. Ya está, te diría que entra por muchas áreas de la empresa. Todos los ingenieros que trabajan en procesos están pensando en sustentabilidad, porque tiene que ver con el uso eficiente de los recursos, con hacer más rentable el negocio. Digamos, ya las compañías, sin saberlo quizás, transitan la sustentabilidad desde la visión del negocio, porque justamente escuchás, por ejemplo, en muchas escuelas de negocios en Estados Unidos y en Europa, hoy es más rentable llevar adelante una operación en Europa con energías renovables que con energía tradicional. Eso es un dato, digamos. Entonces, nadie que trabaje en una empresa y que produzca va a estar ajeno a esto. Hay tendencias en el mundo de los negocios que el que conoce, el que está en el día a día, no puede ignorar. Y la sustentabilidad está, te diría, capilarizando por todos lados. Entonces, el CEO no puede estar ajeno a eso. Sí. Déjame agregar a los comentarios de mis colegas que yo creo que en las empresas hicimos un gran avance en convertir a la sustentabilidad en un proceso que se gestiona, que es transversal, que tiene indicadores, metas y que de alguna manera toda la compañía responde a esa lógica. Veo también que hay otro gran desafío y que tiene que ver con la innovación. Y en este sentido, alguien una vez me dijo que las nuevas especies no nacen en el corazón de la selva o de cualquier bioma. Nacen en la periferia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el corazón no compiten por los nutrientes con lo que es las especies ya establecidas. Y yo creo que desde el área de sustentabilidad tenemos el desafío de impulsar innovaciones que nos llegan desde las tendencias que vemos del mundo. El corazón de la compañía está operando. Es muy difícil que al mismo tiempo se generen espacios para estos startups, ¿no? Para estas nuevas formas de hacer y de concebir el negocio. Y ahí el área de sustentabilidad tiene un desafío, tiene una oportunidad de ser de alguna manera estas especies nuevas que generan contenido, que muestran tendencia, que generan el startup para después entregarlo al corazón del negocio. Y en este mundo así de disrupciones que vienen desde afuera, Francisco, y de startups más orientadas, sobre todo a lo que ahora se conoce como economía colaborativa, tan de moda, ¿eso le dio un impulso extra desde afuera a lo que es el mundo de la sustentabilidad? Totalmente, y siguiendo la línea de lo que decían Flor y Karina, la innovación real se viene, es que el impacto pasa a estar en la fuerza del mercado. Hasta ahora, digo que hay dos conceptos. Uno es la colaboración, pero para mí el impacto más grande es la integración. Nosotros estamos acostumbrados a vincularnos por estancos disociados o separados, donde la empresa genera valor económico, el Estado genera escala y las organizaciones sociales generan algún bien específico. Y el vínculo era meramente transaccional, impuestos, subsidios, donaciones. Con esta nueva economía colaborativa de pares e integrada, empiezan a trabajar juntos en soluciones comunes. Y ese cambio fundamental es que al que terminás empoderándose al consumidor. Me parece que esa es la real innovación. Que el consumidor ya no tiene que esperar un domingo o ir a una colecta para hacer una donación e impactar y sentirse bien. Lo puede hacer al mismo tiempo que se siente bien comprando un producto para él. Porque no es lo mismo comprar un producto de una empresa como Natura que de otra. Porque el impacto es distinto. Lo pasamos a ser cómplice al consumidor. Yo creo que esa es la real innovación. ¿Pasa esto, Constanza, con los servicios también, en el caso de los financieros? Sí, absolutamente, tanto desde los nuevos servicios que hoy se están pensando. Mirá, me llevaba tu comentario a acordarme de que se acaba de hacer un hackathon en el banco, ¿no? Y que combina, ¿no? El desarrollo tecnológico, innovación. Todas las iniciativas que se han premiado tienen que ver con generar un triple valor. Desde la promoción de las impresiones de los millennials, pasando por
apps que facilitan a las personas no videntes el poder operar. Digo, cómo esta combinación de aspectos se viene dando de una manera ya casi natural. Y también pasa a nivel de la generación de productos. El banco se ha convertido y quiere ser un facilitador de la escalabilidad de los emprendedores de impacto. Y lo hace a través del desarrollo de líneas que lo que buscan es justamente empoderar y que crezcan estos emprendedores. Son líneas específicas para... Líneas específicas no pensado desde un compartimento estanco, sino que líneas específicas pensando desde el corazón del negocio para ver cómo, desde el área de productos, desde el área de créditos, desde el área comercial y desde el área de sustentabilidad, el pensar en la mejor forma de acompañar para que estos emprendimientos que nacen con un concepto de resolver los problemas que más nos preocupan, pueden realmente tener esa posibilidad de transformación que se proponen. ¿Y en Natura ven esta demanda del cliente por productos más sustentables, digamos, que eligen una empresa no solo por el producto en sí, sino por lo que la empresa hace detrás de ese producto? ¿O todavía no lo valora el consumidor? Quiero darte 2 datos. El primero es la última encuesta de Globscan, ¿no?, que habla de los perfiles del consumidor en Latinoamérica, en cada uno de los países de Latinoamérica y también en el mundo. Y lo que muestra esta encuesta es que el perfil de consumidor que más está creciendo es el consumidor que ellos llaman aspiracional. En Latinoamérica podríamos decir que es casi el 40% y un número similar en Argentina, y es el de mayor crecimiento. ¿Quién es este consumidor aspiracional? Este consumidor aspiracional es una persona que le gusta consumir, que tiene placer al consumir, pero elige qué. Elige a quién le compra, porque mira de dónde viene, cómo está hecho, es vegano, es orgánico, cómo se produce, es de bajo impacto, dónde está la huella de carbono, y se hace preguntas. No es un millennial necesariamente. Hay, sí, personas... por supuesto más jóvenes, pero también son personas como nosotros, no millennials, que nos gusta consumir y estamos preocupados por cómo lo hacemos. Ese es un primer dato interesante. Entonces es una tendencia que vemos aún en países como Argentina, que sabemos que venimos de momentos quizás más difíciles, pero que este consumidor también está creciendo, este perfil de consumidor está creciendo acá. Otro dato que tiene que ver con Natura que puedo darles es, nosotros hacemos, por supuesto, todo el tiempo encuestas a nuestros consumidores para entender cuál es el valor que tiene nuestra marca. Y entre los atributos que los consumidores nos marcan como de mayor valor para ellos y que hacen que sea una marca preferida, son los atributos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con la promoción del desarrollo social, vinculadas a el producto. Entonces, tenemos un consumidor que está atento, que está creciendo el número de consumidores. Tenemos el valor de la marca, ¿sí?, que nos indica que sí hay consumidores que les interesa que las empresas hagamos lo que hacemos de esta manera. Y quiero agregar un punto acá, que es, para mí el mayor desafío en este momento, con vistas al consumidor, es trabajar sobre la transformación de los patrones de consumo. Las empresas también hicimos evoluciones, y lo escuchamos durante la mañana, en todo lo que es la cadena de valor, ¿no? Entonces, buscamos ecoeficiencia, buscamos integrar negocios inclusivos en la cadena de valor. El punto ahora está en cómo transformamos el patrón de consumo. Y doy un ejemplo. Nosotros vendemos cosméticos y nos hacemos esta pregunta: ¿vendemos crema o envase? Y entonces la pregunta que internamente nos estamos haciendo es: ¿y estamos yendo por el camino de la desmaterialización? Es decir, si realmente queremos cambiar el patrón de consumo, que por ejemplo nos bañemos más rápido, que por ejemplo usemos menos agua para... ¿Qué producto le estoy dando a mi consumidor para que realmente haya ese cambio de patrón de consumo? Quizás la industria automotriz
es un ejemplo que tenemos que mirar con cuidado, pero es eso a lo que me refiero. Flor, y siguiendo esta línea, ¿es más caro ser sustentable, digamos, y el consumidor, más allá de elegirlo, está dispuesto a pagar más? Hace un rato en un panel daban un número y decían que está dispuesto a pagar hasta un 10% más por un producto sustentable. Yo creo que la tendencia es que no debería ser más caro. Sí, seguramente la transformación productiva, en algunos casos en la industria tradicional, volverla sustentable, conlleva una inversión, ¿no? Porque eso tampoco lo podemos negar, no es que es gratis cambiar a nivel de procesos productivos, pero creo que está pasando, que es posible y que eso no tiene por qué traducirse a precio. No es que ese producto, creo que este nuevo consumidor tiene expectativas diferentes, valora cosas que para nosotros son el corazón de la sustentabilidad, pero que para ellos lo veo más consistente ese producto, me gusta más, entiendo que hay una historia detrás, que esa historia, que hay un montón de gente que estuvo involucrada en la confección de ese producto y que hay historias lindas, interesantes, con sentido, con propósito, con creación de valor social, ambiental, y que eso me gusta y lo reconozco y lo elijo. A mí quería agregar algo más, porque me parece que además de ser atractivo para el consumidor, las empresas que entienden la sustentabilidad como parte de su estrategia de negocios también son más atractivas a la hora de elegir dónde trabajar, ¿no? Entonces me parece que es consumidor, pero también es un factor de retención y de atracción de los talentos. Las empresas hoy compiten por el talento. Eso también es Ahí sí, sobre todo con las nuevas generaciones. En general, sí, porque la mayoría de los entry levels o la mayoría de aquellos que uno contrata por lo menos, tienden a ser, por lo menos en el Banco de Galicia, jóvenes que después se van formando dentro de la organización. Pero me parece que es interesante y es necesario mirar la sustentabilidad, cómo impacta en todos los stakeholders. O sea, impacta en el consumidor, impacta en el empleado, impacta en el accionista, impacta en la comunidad. Digo, parte de este ecosistema es entender que todos ven un rol y una oportunidad en esta lógica. Francisco, entre las empresas B de Argentina están entre las grandes, Danone, Aguas Danone, está Patagonia, está Natura, y el resto está compuesto por empresas que podríamos agrupar entre las pequeñas y medianas empresas. ¿Es más difícil para una empresa grande ser B que para una pyme o una empresa más chica o mediana? Mira, obviamente, para una empresa, para un emprendimiento que nace, como siempre decimos, que nace B en su esencia, es mucho más sencillo. Una empresa como Cinca, que se echa la zapatilla con caucho reciclado neumático y se arma en un penal, es facilísimo. Pero yo estoy convencido que la gran clave se va a dar con el efecto transformador. Y tenemos muchos casos de ejemplos de empresas tradicionales que en un momento hubo un clic, como dijeron los paneles anteriores, de las cabezas, y dijeron, no es para acá, es por allá, y el cambio se dio. Danone, solamente lo explicaron, estuvo prácticamente 4 años en el proceso. Fue duro. Pero hoy ya hay muchas empresas midiéndose. Y yo creo que para mí va a depender del cambio del mindset de las personas. O sea, si una persona puede cambiar, la organización puede cambiar. Y linkeándolo a lo anterior, sobre este debate siempre que viene a la cabeza, ¿es rentable o sustentable? Yo creo que la manera que tenemos que pensar el futuro es rentable y sustentable. No va a ser un dilema de O, va a ser un dilema de I. Y pongo siempre un ejemplo. Una de las grandes variables que mide la evaluación B es la política con los trabajadores. Y en esa política de trabajadores uno podría decir, uy, voy a pagar un poquito más, uy, tengo que ver. Perfecto, sí, hay un mayor costo. Bajás en rotación, bajás en costo de contratación, bajás en costo de vinculaciones. Es mucho más, si querés, conveniente, entre comillas, para hablar el idioma tradicional, trabajar de esta manera. Y un poco lo que busca también es sacar el concepto de conveniencia. Digo, nosotros en nuestra vida personal no nos basamos todo por conveniencia. ¿Por qué cuando vamos a tomar decisiones laborales todo se basa por conveniencia? A mí, vuelvo a la palabra integración y la linkeo con un ejemplo que yo siempre le pongo un ejemplo con mi hijo. Vino un día mi hijo de 7 años del colegio y dice, papá, estoy haciendo un trabajo y me preguntaron por el dinero. ¿El dinero es un medio o un fin? Digo, ¿qué le diríamos todos a nuestros hijos? El dinero es un medio.
Perfecto. ¿Por qué cuando tomamos decisiones laborales pasa a ser un fin? Digo, hay algo que nosotros cambiamos y esa es la transformación que tenemos que lograr, la de las personas. Eso me parece que es la clave. Y una parte importante en todo esto que se habló esta mañana es el sector público y la interacción con el privado. Constanza, el banco está en un sector financiero que es muy regulado. ¿Qué margen hay ahí a veces para ser sustentable y qué se puede hacer en combinación con el sector público para ganar terreno? A ver, yo creo que estamos en un escenario de muy positivo en relación a las oportunidades de articulación que estamos viviendo. Creo que uno de los desafíos del sistema financiero tiene que ver con la inclusión financiera. Cómo hacer para que más gente capitalice los beneficios de pertenecer a un sistema financiero sólido en un país que crezca, ¿no? Esta íntima relación entre la sustentabilidad y la inclusión, en donde a mayor desarrollo, mayor inclusión y mayor oportunidad de generar nuevos negocios. Ahí, por supuesto, hay factores regulatorios que hay que tener en cuenta, son factores que se están trabajando, el Banco Central los está trabajando, pero también hay acciones como muy concretas que se están tomando junto con los organismos públicos. Por ejemplo, nosotros hoy estamos trabajando muy fuertemente en lo que es la educación financiera, que es un paso necesario y vinculado a la inclusión, y lo estamos haciendo con el ANSES, con adultos mayores, con asignación universal por hijo. Creo que parte de esto que venimos diciendo en relación a la sustentabilidad y de este ecosistema en donde todos los actores tienen un rol importante, el Estado y las empresas también lo tienen desde esta mirada de complementariedad y de colaboración. Florencia, otro mito de los que a veces se vincula a la sustentabilidad es que es fácil ser sustentable en tiempos de bonanza económica, digo macro y micro, pero que es más difícil en tiempos de recesión. ¿Es así con tu experiencia de 10, 12 años en AmCham? No, yo creo que eso tiene más que ver con el modelo antiguo de responsabilidad social empresaria o de cosa arrastrada de la filantropía, de cuando hay menos plata tengo menos para dar. Hoy en día estamos hablando de otra cuestión, digamos. No se discute, no está en discusión, digamos, ser sustentable o no, si tengo plata o no tengo plata. Es una manera de hacer las cosas, es una forma de abordar todas las tareas y creo que como decía recién Pancho, es fundamental que todos y cada uno entendamos que en nuestro trabajo, en lo que hagamos, en lo que sea, en esas pequeñas decisiones está la construcción de la sustentabilidad. La sustentabilidad la hacemos entre todos. Y cuando vos trabajás y tomás decisiones, tenés que siempre pensar en el impacto. Y eso hace que las cosas verdaderamente cambien y que el cambio no sea tan una cosa tan abstracta. El cambio lo hacemos todos. Y en lo concreto, en un directorio, ¿es fácil alzar la voz y decir esa inversión que están por hacer no es sustentable o ese ahorro que están por hacer no es sustentable? No es fácil. Es bueno que haya siempre personas dentro de la organización con diversidad de miradas y opiniones y esos conflictos siguen existiendo como siguen existiendo las tensiones de diferentes miradas. La diversidad, es decir, personas que pueden traer diferentes ópticas a un mismo problema es lo que nos va a ayudar, ¿sí?, a buscar soluciones superadoras. El título del panel es Los desafíos que vienen. Le pido a cada uno, queda poco tiempo, una definición de cuál es para cada uno el desafío que viene en materia de sustentabilidad. Si tuvieras que decir de acá a 5 años, ¿cuál es el desafío que van a enfrentar? Me tocó ser primera, así que tengo menos margen para pensar. El resto piensen. Intensificar y promover la articulación público-privada, trabajar mucho más fuertemente en atraer los capitales del mundo para el financiamiento de impacto, trabajar más colaborativamente entendiendo que todos somos somos un engranaje para la solución de los problemas, tener claro el horizonte y no perder de vista el propósito por el cual hacemos las cosas. Francisco. Pensé un poquito más que vos, pero no mucho más. Adhiero primero a lo de Constancia y creo que nos va a pasar a todos. Que pobre Flor te va a llegar con adhiero a todo. Pero, vas a tener que ser original al final. Yo creo que el gran secreto, y en eso laburamos todos los días en Sistema B, es empezar la conversación. Yo estoy convencido que nuestra carrera es la de largo plazo. Nosotros no vemos quién llega más rápido, sino quién llega más lejos.
Creo que la empresa, vos lo preguntaste en un momento, o la empresa Triple Impacto, es una empresa, y está ya estudiada en Estados Unidos, totalmente resiliente. Al hacer el vínculo no transaccional, sino de realización, tiene muchas más capacidades para superar las crisis. Con lo cual nuestro desafío es empezar la conversación con los grandes actores. Los grandes actores no son solamente las grandes empresas, es el Estado, son las organizaciones, para que empiecen, digo, para invitarlos. A mí, yo creo mucho en el concepto de evolución y no de revolución. Y la base de la evolución es la empatía. Entonces, vení, sentate y conversemos, porque la realidad es que para que realmente sea un cambio grande en la economía necesitamos que cambien todos. Con lo cual creo que ese es el gran desafío. Es cómo trabajamos con los grandes jugadores para trabajar con ellos en una hoja de ruta para que empiecen el camino. Yo diría que hay muchos desafíos. Voy a hacer hincapié solamente en dos. Innovación para influenciar para los patrones de consumo, para que el producto nos ayude a consumir de otra manera, concretamente, aquello que tenemos en la mano. Las innovaciones en esto que compramos van a ser claves para que podamos cambiar la forma de consumir. Ese es uno. Y el segundo punto es cómo llegamos a estas innovaciones. Y ahí tomo el punto de Pancho, es esa relación transaccional que muchas veces establecemos con nuestra cadena de valor, con nuestros stakeholders y hasta con el consumidor, no nos sirve para conseguir nuevas soluciones. Y entonces, trabajar en la creación de soluciones nuevas y en conjunto creo que es uno de los caminos. Florencia, ¿por dónde viene la agenda de la sustentabilidad del futuro? Yo creo que viene por la innovación, por ser muy inteligentes a la hora de innovar y para las empresas ya constituidas abrirse e incorporar esa innovación. Por otro lado, la escala, cómo hacemos para darle velocidad a este cambio, y ahí para mí la clave pasa por la colaboración, por juntarnos, trabajar juntos, Estado, privados, y creo que ahí tenemos todavía un desafío grande, que es juntarnos pero implementar, hacer. Lo escucharon ustedes, estos son los desafíos que vienen. Muchas gracias a todos por haber estado. Y como les decía hace un rato, los dejo con un video que va a contestar una pregunta. ¿Es necesario un director de sustentabilidad? Lo responde Robert Strand de la Universidad de Berkeley, California. Les dejo 3 minutos con un video.